Un amor eterno nacido con la creación. Tercera parte. Esther. El amor de una nieta. Prólogo. Al llegar a la madurez, no todo el mundo llega, me atrevería a asegurar que no más del 2% lo consigue. El que logra se vuelve solitario, habla poco y escucha mucho. Es capaz de transmitir pensamientos, frases y deseos sin despegar sus labios. Sin necesidad de que sus cuerdas vocales se rocen para provocar ese maravilloso sonido que denominamos habla. Invito a mis amigos lectores a reflexionar un poco. A detenerse en estas líneas y analizar las palabras que componen este prólogo. Acciones físicas tan sencillas como el roce de unas cuerdas proporcionando el habla. O el sonido lento, pausado y rítmico de un pequeño órgano en forma de amor que late, late y late repartiendo vida. Acompasado con el lanzamiento de aire, precedido de una absorción, nos permite con dos órganos gemelos y el anterior, en forma de corazón, a distribuir vida. No busquéis en las cosas grandes, porque allí solo encontraréis el boom, de un momento. Mientras que en esas cosas simples es donde uno puede extraer la felicidad de su interior y saborearla fuera para compartir esa dicha consigo mismo o con otro ser que comparta nuestras ondas. Al llegar a la madurez, eres consciente que lo maravilloso de la vida son las cosas sencillas y cuanto antes las descubras antes alcanzarás la plenitud, la madurez. Capítulo primero. El colegio. Ese mes de octubre se inició con los primeros fríos del otoño. En su chalet de La Moraleja, comenzaba a notarse movimiento. Julián, un joven de 14 años, se preparaba para comenzar un nuevo curso, cuarto de bachiller y su correspondiente reválida. La persiana de su cuarto se alzó con energía mientras regresaba junto a su cama y se desprendía de la toalla. El ritual diario para vestirse con la ropa que se pondría en su primer día de clase se inició. Había regresado del aseo donde atendió las primeras necesidades fisiológicas del día y su correspondiente higiene. Desayunó en el salón mientras se entretenía escuchando las noticias de la mañana. Tras la ingestión de las primeras calorías, regresó al aseo para la pertinente limpieza bucal, recogerse un poco la melena, tan de moda en esa época, y regresar de nuevo a su habitación. Con los libros en la mano se despedía de su madre que permanecía en el comedor. Salió por el garaje, subido en su flamante motocicleta y en la puerta le esperaban dos amigos en sus correspondientes monturas. Con la prudencia de los adolescentes circularon por las silenciosas, bien asfaltadas y limpias calles de la urbanización. Frente a un nuevo chalet detuvieron sus máquinas y no tuvieron que aguardar mucho para encontrarse con el cuarto componente del grupo que abandonaba el hogar para acudir como sus compañeros a clase. En el centro educativo permanecieron escasamente 2 horas. Concluida la presentación del curso, donde recibieron la correspondiente información, decidieron perderse en la bolera cercana y disputar una partida, mientras comentaban los avatares del verano. Ese año Julián lo pasó en el Palacete de San Sebastián, donde nació hacía la friolera de 14 años. Últimamente, alternaba la costa levantina, concretamente Gandía, con el Cantábrico. Diferentes costas, diferentes gentes, pero con un encanto especial en ambas localidades. La Mediterránea era la ciudad natal de su madre, mientras que su progenitor nació en localidad de Euskadi. Donde también llegaron al mundo él y su hermana pequeña, de 1 año menor. La partida se iba desarrollando al tiempo que comentaban la última semana de agosto, donde se reunieron en el Palacete de Donostia. Aquella mansión, próxima a la playa de la Concha, era el lugar preferido de Julián, y sus amigos pasaron una semana increíble. No dejaron un solo día de navegar, deporte donde era un auténtico lobo de mar a pesar de su corta edad. Recordaban especialmente una jornada donde la mar cambió radicalmente y pasaron verdaderos apuros para regresar a puerto. Bueno, en realidad lo sufrieron sus compañeros. Él estaba seguro de lo que hacía y nunca perdió la confianza en sus dotes de marino, manejando la embarcación con una destreza que los prácticos del puerto, que iniciaban su búsqueda, se asombraron por el conocimiento que tenía de la mar, pero especialmente de la costa para regresar a puerto.
Luego se perdieron en La Perla, centro deportivo y gastronómico situado en la misma playa. Comieron como pocas veces se hace y sus amigos recordaron durante la partida aquella suculenta comida tras el miedo pasado en la embarcación. Conocían a su amigo pero les sorprendió la cantidad de trofeos que almacenaba en el palacete. Era el auténtico deportista, le daba bien a cualquier especialidad. Destacando la vela donde cosechaba una gran cantidad de éxitos. El voleibol, donde jugaba con la selección de su centro educativo, era el otro deporte donde sus condiciones físicas le permitían destacar. La partida estaba próxima a su fin cuando tres jovencitas entraban en la bolera. El rollo de las normas, horarios, programaciones, métodos evaluativos y demás información escolar lo padecieron al igual que el grupo de muchacho y optaron por perderse también en la bolera. Uniformadas con la vestimenta que caracterizaba al colegio base. Fue Julián quien reaccionó en primer lugar y tras las clásicas parridas entabló conversación con las recién llegadas. Las presentaciones de rigor y no tardaron en iniciar una partida por parejas. Julián decidió quedarse sin pareja pero no había finalizado sus palabras para mostrar su generosidad cuando hacía su entrada una cuarta compañera de una belleza cuanto menos llamativa. Pronto pudieron comprobar la mentalidad abierta y desenfrenada de aquella criatura, al menos en ese primer contacto. Lógicamente el joven hizo pareja con la recién llegada ya que sus amigos aceptaron la generosidad de su compañero. El cruce de miradas fue significativo, envidiando el premio a su altruismo. Comieron como pocas veces se hace y sus amigos recordaron durante la partida aquella suculenta comida tras el miedo pasado en la embarcación. Conocían a su amigo pero les sorprendió la cantidad de trofeos que almacenaba en el palacete. Era el auténtico deportista, le daba bien a cualquier especialidad. Destacando la vela donde cosechaba una gran cantidad de éxitos. El voleibol, donde jugaba con la selección de su centro educativo, era el otro deporte donde sus condiciones físicas le permitían destacar. La partida estaba próxima a su fin cuando tres jovencitas entraban en la bolera. El rollo de las normas, horarios, programaciones, métodos evaluativos y demás información escolar lo padecieron al igual que el grupo de muchachos y optaron por perderse también en la bolera. Sorprendiéndose en las primeras muestras de alegría, pero conforme avanzaba la partida lo encontró normal, sin darle mayor importancia a la espontaneidad de su pareja. Pero tanto sus compañeros y especialmente sus amigas, debido a la educación que en aquellos tiempos se impartía, lo interpretaron como una jovencita algo ligera, libertina e incluso poco decente. Concluida la partida se ofrecieron a acercarles a casa, pero ante la necesidad de mantener la compostura, como requería toda señorita en esa sociedad española de los 60, optaron por ir cada uno por su sitio. La única dispuesta a subir en moto fue Sara, pero no quiso dar la nota discordante, optando por ir con sus compañeras. Algunos propusieron quedar esa tarde, pero tras la consulta en grupo, decidieron citarse para ese sábado después de clase al no tener colegio por la tarde. Comerían en el restaurante de los padres de Juan, para una vez reposada la comida con una larga sobremesa que les permitiría conocerse un poco, desplazarse a una sala cinematográfica y visionar el último estreno de la semana. Tras la toma de teléfonos regresaron a sus casas. Ellas en transporte público y en sus monturas ellos. Se encontraba descansando, como de costumbre al no tener ninguna obligación, cuando Juan llamó a la puerta. El servicio advirtió que el señorito estaba en su siesta, pero con el desparpajo y la confianza que tenía entró para despertar a su amigo. Acoplado en el sillón de la habitación, se inició la conversación en torno a sus nuevas amigas. Mostró su sorpresa, incluso su envidia por el comportamiento de Sara, mientras su amigo lo justificaba. Durante varios años, en los meses de julio y agosto, se desplazaba con sus padres a Francia. Consciente de ese comportamiento, natural de la juventud del vecino país. En los veranos cuando les tocaba pasarlos en Donostia, en más de una ocasión cruzaban la frontera para ir a una discoteca principalmente en Hendaya. E incluso cuando se desplazaba con sus padres solían ir a San Juan de Luz o a Bayona. Conocía bien cómo se desenvolvía la juventud francesa.
Desde luego no tenía nada que ver con la represión que existía en España y más concretamente en el colegio religioso donde estudiaban. Al comentario lanzado por su amigo sobre el comportamiento de la señorita replicó de inmediato. Debes controlar tus hormonas, andas algo exaltadillo. La conversación con alguna que otra broma prosiguió por espacio de varios minutos. Luego se vistió para salir a la calle, coger su bolsa de deportes y trasladarse al pabellón de deportes donde entrenaban a voleibol 3 días a la semana. En concreto en el equipo de juveniles del centro educativo donde cursaban sus estudios. Varios equipos a nivel nacional seguían los pasos de la pareja de amigos. Su compenetración en el juego era espectacular. Sin ni siquiera mirarse sabían dónde estaba el uno o el otro, resultado de estar jugando desde muy pequeños. Juan era un gran colocador, mientras que la envergadura y altura de Julián le proporcionaban todas las cualidades físicas para un buen rematador, unido a su impresionante salto. En los tests sin carrera llegaba a los 83 centímetros. Adoraba todos los deportes, siempre que le proponían participar en alguno nunca se negaba. Aunque su predilección era la vela, principalmente en períodos de vacaciones. Luego muy cerca de esa actividad deportiva le seguía la otra, el voleibol. Un ojeador de Canarias le propuso desplazarse a las islas para jugar con un equipo canario, ofertándole una tentadora beca para proseguir sus estudios, pero renunció. No quería separarse de su compañero, consciente que gran parte de la culpa de sus éxitos en el voleibol se los debía a su perfecta compenetración con él. Además, la vela estaba por delante del deporte de equipo. Los desafíos que le brindaba el mar no se lo proporcionaba ningún otro deporte. Regresaban bromeando a casa en transporte público, no habían cogido sus motos pues llovía con intensidad al salir de casa, cuando alguien acercándose plasmó sus labios en las mejillas primero de Juan, para repetir la operación con su compañero. Sara. La joven sorprendió a la pareja e inmediatamente los muchachos se levantaron del asiento para ofrecerlo a su amiga y acompañante, una señora de buena presencia, sin duda su madre. Cogidos a la barra del transporte público y cara a ellas conversaron durante el tiempo que duró el trayecto. Iban a bajar en la siguiente parada cuando la madre de Sara les propuso ir a cenar a casa. Con la caballerosidad que les caracterizaban agradecieron el ofrecimiento pero no les era posible. No habían pedido permiso a sus padres y al día siguiente el colegio les esperaba. Sin olvidarse de los trabajos que tenían pendientes antes de ir a la cama. Le sorprendió gratamente los amigos de su hija. Correctos, educados y especialmente la buena presencia de Julián. Habían regresado a España tras divorciarse de su esposo. Una separación algo violenta y nada grata. Hubo que pelear en los tribunales para conseguir la patria potestad de su hija. Su esposo le hizo demasiado daño a su niña como para seguir cercano a él. Decidiendo regresar con sus padres y abuelos una vez finalizado todo el largo proceso judicial. Eran españolas, si bien Sara había podido optar a la doble nacionalidad. Al nacer decidieron desplazarse para tener a su bebé, al ser el abuelo materno un importante ginecólogo de la capital española. Tras el parto y recuperación regresaron a la capital francesa donde tenían su residencia. Los problemas familiares comenzaron hacía la friolera de 5 años, cuando Sara contaba con escasamente 10. La forma de saludar de Julián, previa a bajarse del autobús, encandiló a la madre. Quien tras recibir tan elegante y halagador saludo, plasmó 2 sonoros besos en las mejillas de los muchachos. Con certeza la joven, más francesa que española, le agradó de forma especial, pero se percató de inmediato que no sería la mujer de su vida. Era un adolescente de valores muy arraigados a pesar de su corta edad. Un chico casi ejemplar. Ese calificativo no se lo dieron en casa porque no asumía los consejos o las indicaciones que los mayores le daban. Siempre los criticaba, exponía su punto de vista y hasta la fecha aceptaba lo que decían o pedían. Si bien últimamente se iba rebelando con ciertas imposiciones en las que no estaba por la labor. Y en más de una ocasión le acarreó más de un problema. Pero como siempre les decía a sus amigos, jamás iría en contra de lo que creía o pensaba aunque estuviera equivocado. Para apuntillar el comentario con una de sus múltiples citas, algunas de su propia cosecha.
Prefiero equivocarme y luego rectificar a ir en contra de lo que creo. El ser humano aprende mucho más de los errores que de los aciertos. Porque siempre se buscan salidas. En el acierto no hay que buscar nada porque ya se ha acertado. Con respecto al amor siempre citaba una frase de su madre. Solo existe un amor para cada ser y no tiene principio ni fin. Nació con la creación y como la vida eterna, es eterno. De ahí la importancia de saber cuál es el nuestro con su padre. No pudo hablar de los problemas clásicos de su edad, de las inquietudes de todo adolescente. Por el contrario se volcaba en su madre y no tenía el menor reparo en vaciar sus miedos, sus dudas, sus preguntas en ella. Las confesiones de su progenitora le marcaron mucho en el terreno del sexo, del amor. Le confesaba que nunca había estado con otro hombre que no fuera su padre. Así como le aseguraba que jamás había practicado el sexo por el sexo. Ni siquiera con su esposo. Era tal la compenetración, que de inmediato percibían cuando al otro no le apetecía entregarse al juego del amor. Relataba a su niño que no podría aconsejarle en algunas cosas, ya que ni se le pasó por la cabeza realizarlas. Confesándole que el sexo no era malo ni bueno. Dependía de las intenciones y comportamiento de las personas que se entregaban a ello. Pero se sentía tan llena cuando compartía con su esposo, esa relación de sexo adornada con un amor profundo del uno por el otro, que cualquier otra experiencia le habría decepcionado. Esa forma de pensar caló en el joven y las hizo propias. Una tarde de vacaciones le preguntó a su madre. ¿Cómo sabré que es la mujer designada para mí desde el principio de la creación? Aquella mujer sonrió a la pregunta de su pequeño, confesándole que el mismo día que se cruzó con su padre se habría ido con él a la cama. Cosa que no sucedió con los innumerables moscones que acudían a casa. Por el contrario su padre, un muchacho sin cultura y sin estudios, le derritió desde ese primer cruce de miradas. ¿Te fuiste con él a la cama el primer día? Una nueva sonrisa ocupó la expresión de esa madre, al tiempo que comentaba que esas cosas no se cuentan. Pero no. No me fui a la cama el primer día.